X. Querido doctor, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estimado Manuel, pues muy bien, aquí siguiendo esta noticia. Mira, es patético. A ver, Manuel, primero hay que señalar que la sociedad norteamericana es una sociedad polarizada desde la llegada del segundo mandato de Donald Trump. Trump, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que ganó con el 60% de los votos contra el 27% de la botarga, Donald Trump ha perdido apoyo desde que tomó posesión el 20 de enero de este año. Lo hemos visto con los vaivenes de los aranceles. Y Donald Trump entra con una aprobación alrededor, poquito más, ni mucho, Manuel? No, mucho. O sea, el 20 de enero, Donald Trump entra con una aprobación poquito más del 50%. Ya para abril, para la segunda semana de abril, ese apoyo ya se había reducido al 45%. Y tenemos los últimos 2 meses donde la aceptación ha llegado ya a un 43% por encima de la desaprobación. Eso es un factor que hay que tener claro. Es una sociedad polarizada en donde por un lado se tiene la posición de Donald Trump, saludo a Adela Valdiviesa, y por otro lado la posición del gobernador de California, porque aquí esto es como, hay varios factores, ¿no? Gavin Newsom. Ese es lo primero, es una sociedad polarizada, lo vimos en el caso de las denuncias y las protestas en contra del genocidio de Israel en las calles, me tocó una en mayo del año pasado, y ese es un elemento. El otro elemento que hay que tomar en cuenta, lo vimos con la salida de Elon Musk, una salida muy temprana y el pleito contra Donald Trump, usaste el término correcto. No es homogéneo, no es un gobierno homogéneo. La señora Kristi Noem, pues forma parte de la derecha norteamericana, o sea, es una republicana que fue diputada por Dakota del Sur, tiene porque además es gente que en su vida, Noem, basta ver el apellido, Manuel Noem, tiene ascendencia noruega, es decir, ella es hija de migrantes. Porque esa es toda la contradicción que se vive en Estados Unidos desde Donald Trump y su familia de origen alemán, de apellido Trump, ¿no? Y bueno, Kristi Noem forma parte de la derecha norteamericana. Mira, es verdaderamente patético, pero verdaderamente patético, que en todas, pero absolutamente en todas las intervenciones que se le ha preguntado a nuestra presidenta en la mañanera sobre los sucesos en Los Ángeles, que ya llevan varios días, todos, siempre la presidenta ha condenado la violencia, siempre. Y no solo sobre el caso de Los Ángeles, también en México. La presidenta condenó la violencia gratuita impulsada por la dirigencia de la CENTE. O sea, no es que diga, en México sí, en Estados Unidos no, o al revés, en Estados Unidos sí, en México no. No. Y también lo ha dicho la presidenta. Ella llega por parte de un movimiento que nunca jamás ha utilizado la violencia. Porque pueden decir lo que quieran, pero como decía Andrés Manuel López Obrador, nunca se rompió ni un solo vidrio.
Claudia Sheinbaum forma parte de un movimiento pacífico que trae en las venas la lucha pacífica. Nunca jamás haría lo que dijo la señora Kristi Noem. ¿Cuándo hemos visto que presente un video? Que presente un video donde la presidenta alentó, porque de eso acusó a la presidenta, de alentar las protestas, de prácticamente le está diciendo que la doctora Claudia Sheinbaum salió a decir, saquen más protestas, saquen más protestas. Fíjate cómo incluso la doctora... Ese chisme nació en Estados Unidos, por cierto, a través de youtubers e influencers y periodistas de derecha que se fueron con esa fake news. Curiosamente, esta noticia falsa no nace necesariamente en México, que luego lo retomen los Pedros Ferrices, los Joaquines López Dóriga y demás, es otra cosa, doctor. Pero ese chisme, esa noticia falsa retomada en Estados Unidos, yo le preguntaría a manera de incrementar un poco su narrativa, ¿será que no sabía Kristi Noem o sí sabe? Mira, son dos hipótesis. Ahorita lo acabas de señalar bien. El problema es que mucha de la información que circula en redes sociales es falsa y la gente la cree y se extiende y sabemos cómo funcionan los bots y los troles. Una noticia falsa circula, la gente se la cree. Pero, Manuel, Kristi Noem no es cualquiera, no es una persona que esté en su casa siguiendo las redes sociales o Facebook. No, es la secretaria de Seguridad Nacional. Yo me pregunto, Manuel, ¿de dónde sacó esa declaración falsa? ¿Estamos al nivel que una secretaria de Seguridad Nacional no cruza la información? ¿O estamos ante una provocación al gobierno de México por parte de sectores de Donald Trump? Este último pedacito que pasaste, en donde el reportero le dice, el periodista le dice, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum? Condenó la violencia. Y dice Trump, yo también. Sí, pero eso muestra una divergencia. Si el gobierno norteamericano tuviera evidencias, ya las habrían presentado, las habríamos visto, pero todas y todos sabemos que eso no es cierto. No es cierto. Y yo más creo en la segunda hipótesis. Sería de muy bajo nivel la secretaria de Seguridad Nacional para andarse creyendo de chismes en las redes. Yo más bien creo que se trata de una provocación al gobierno de México. ¿Dónde viene la provocación, Manuel? Muchos vimos en X un tuit de Elon Musk. Prácticamente decía así no. Punto, Dos palabras. Así no. Después de su pleito con Trump, por cierto. Después de su pleito con Trump. Era una patrulla con un joven con la cara cubierta, la bandera mexicana. Pero en ese tuit, alguien observó que la fotografía viene de un fotógrafo profesional que trabajó en la campaña de Trump. Y quien lo identifica se pregunta, Manuel, qué casualidad que un fotógrafo profesional que trabajó en la campaña de Trump toma esa foto. Iba pasando ahí por Los Ángeles, justo en un barrio donde había disturbios. ¿Por qué te señalo esto? Porque hay visos de provocación. A ver, ¿nos debe de sorprender? No nos debe de sorprender. Tú todavía ni nacías, todavía no nacías, Manuel. O a lo mejor sí, 1999, Seattle. No nacías, ahí está, hace 26 años, Manuel. El neoliberalismo y la derecha
en 1999 inaugura una forma de descarrilar a los movimientos sociales. Era la protesta contra el G7 en Vancouver, en Seattle, perdón. Bueno, están ahí juntitas, ¿eh? Seattle. ¿Qué vimos en Seattle en 1999? La llegada a nivel internacional de los Black Bloc. Black Bloc. Los bloque negro, que son infiltrados dentro de un movimiento para causar disturbios y provocar la represión por parte del Estado. De 1999, bueno, hoy, Manuel, que es 10 de junio de 1971, pues en México, los halcones eran un típico grupo Black Bloc, solo que en ese tiempo ni vestían de negro, ni se tapaban la cara. La represión de los halcones era abierta. Tú metes infiltrados en una marcha campesina, una marcha feminista, una marcha de maestras y maestros de la CENTE, y metes infiltrados o infiltradas para causar destrozos. Pero eso lo hace el Estado. Eso se repitió, a mí me tocó una en Génova, en Italia, con el G7, en donde ahí se exhibió que eran policías disfrazados de manifestantes, rompiendo vidrios, etcétera. ¿Para qué? Para justificar la represión. Por eso la presidenta Manuel estuvo insistiendo con la dirigencia de la CENTE: deslíndense de estos grupos. El problema era que para la dirigencia de la CENTE, ¿cómo te vas a deslindar cuando golpeas a reporteros, maestros que sí son en la CENTE? Entonces, yo creo que se trata de una provocación que no es la primera, no es la última y que va a seguir. ¿Qué creo que pudo haber molestado a la derecha maga en Estados Unidos? Acabamos de perder al doctor Ángel Valderas Puga. Vamos a tratar de reconectar con la señal del doctor Puga. Mientras tratamos de reconectar, comentarles lo siguiente. Me llamó mucho la atención esto que mencionó el doctor sobre que un fotógrafo que habría participado en la campaña presidencial de Trump el año pasado, de manera conveniente se encontraba en la misma zona geográfica que los disturbios o estas cosas que sucedieron en Los Ángeles, California. Ya lo tenemos de vuelta, doctor. Nada más decir lo siguiente: la fotografía a la que usted hace mención, que tomó el fotógrafo de campaña de Trump, es la misma foto en alta calidad que usa la cuenta oficial de Homeland Security, es decir, de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, para decir el orden va a ser restaurado. Entonces, ahorita escuchaba un debate muy interesante de un exintegrante del Servicio de Migración mexicano con un periodista norteamericano, pero de origen latinoamericano, y otro periodista pro-Trump, pro-MAGA, también de origen latinoamericano. Y fíjate que señalaba uno de ellos un detalle, ¿no? Él decía: hacen una laraca por la bandera de México en este tipo de protestas, cuando en Estados Unidos nos han llenado, ojo, de banderas de Israel después de un genocidio y de banderas de Ucrania, que desde 2014 dan un golpe de Estado con la llamada Revolución Naranja de Maidán, y después inician una guerra civil contra la población del Donbass. A mí me parece que en el caso de Los Ángeles, el uso de banderas mexicanas forma parte de una provocación. Si tú eres un migrante ilegal,
pues no vas a una marcha con una bandera de México, porque además era evidente, les das armas a la derecha para que ataquen al país. Pero bueno, lo de Kristi Noem es verdaderamente patético, pero muestra parte de lo que son las y los políticos norteamericanos republicanos que llegaron con Trump, Reloaded Trump versión 2.0, ¿no? Sí. Porque esa es la posición que ellos tienen, anti-inmigrante, o sea, pero además la manera en la que Trump dice, Kristi Noem y otros, Steve Bannon, si tú te diste cuenta, Steve Bannon, que no entró en el segundo gobierno de Donald Trump, pero sí en el primero, que muestra como ideólogo de esta política de Donald Trump, se le fue a la yugular a Elon Musk, pero te muestra cómo piensa la derecha, ¿eh? Hasta pidió deportarlo. Pidió deportarlo. O sea, esta derecha MAGA, Make America Great Again, es una derecha muy cercana del fascismo. Muy cercana del fascismo. Y se van contra lo que sea, linchamiento, lo que sea, etcétera. Para mí están buscando un pretexto. ¿Qué no les gusta de la bandera mexicana en las protestas, Manuel? Es un recordatorio permanente de que ellos invadieron nuestro país. Era un México no igual hoy, pero ¿por qué se llama Los Ángeles? ¿Por qué se llama California, San Diego, San José, Nuevo México? Santa Elena. Mira, aunque ellos digan Texas, era Texas, y todos sabemos que es una teja. Entonces, pareciera ser que en el ámbito de la derecha norteamericana, que también son herederos de migrantes, pareciera ser que no les gusta, Manuel, recordar que esa parte de México es una parte que pertenecía a nuestro país. Esa para mí es la impresión. Doctor, varios puntos con esto que nos acaba de comentar. Primero, me gustaría compartir con usted el clip que está circulando a la derecha, los opositores, los contras de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es un extracto de un discurso que dio en una de estas giras en su fin de semana. Ellos aseguran que en ese fragmento se encuentra la clave de por qué hoy Kristi Noem dijo lo que dijo. Y como lo que hacemos aquí es desmenuzar y analizar, si le parece, vamos a ver, escuchar. Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso. Y vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos, de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados. De ser necesario, nos vamos a movilizar. Yo no escucho un vamos a movilizarnos hoy y así, nos vamos a movilizar. Planteó la idea, decide una movilización, pero ojo, ni siquiera especifica que allá o acá, doctor. Entonces, a mí de verdad se me hace muy insuficiente, muy escuálida este video, que es el que están argumentando que es la razón por la cual Kristi Noem dijo lo que dijo, para justificarlo. O sea, el que no quiera ver que hay una connotación de un golpe político, de una desestabilización por parte de la Casa Blanca del gobierno de Claudia Sheinbaum, se está chupando el dedo, perdón. Mira, es un dato de hecho que Kristi Noem no habla español. Eso lo tenemos que ver. En todo caso, a lo mejor habla noruego, lo dudo.
porque los norteamericanos no son muy dados a hablar dos idiomas, ¿eh? Ellos creen que basta hablar inglés. Y como dice aquí en Facebook, Eulalia Gutiérrez la llama Cristi Mataperros. Ahora, está bien que no hable español, pero Manuel, no hay traductores. Es más, no hay hoy con la inteligencia artificial muy buenos traductores automáticos para una política de tal nivel que no cruce la información para acusar a una jefa de Estado con la que tienes 3,000 kilómetros de frontera. La verdad que se me hace patético, ¿eh? Patético. Rosa del Carmen, nadie es ilegal en una tierra robada. Exacto. Javier, no a la deportación, sí a la legalización. Hay un sentimiento muy profundo en Estados Unidos que saben perfectamente que era tierra de origen mexicano. Pero no se trata de discutir eso. Es hoy el gobierno norteamericano, me parece burdo incluso, Manuel, porque en ese audio se trata de entender, cuando la presidenta habla de movilización, ya sabemos a qué se refiere, lo hemos vivido en México. Por un lado, es una movilización del gobierno norteamericano. Nuestra presidenta no es una presidenta confrontativa, y lo vimos en el caso de los aranceles, lo vimos en el caso de las impuestas a las remesas, movilizó a su equipo de gobierno, al canciller, al secretario de Economía, para atender un problema, siempre con base en negociación, con base en pláticas. No es, por decir algo, una Hugo Chávez. No es así, ¿no? Es algo de adrede, distorsionado, como para plantear que los únicos, esto es como una parte infantil de comportamiento de, no, el culpable no es el gobierno norteamericano con sus deportaciones masivas, con los arrestos de gente trabajando, con la gente menor de edad, con el excesivo uso de la fuerza, que no nada más lo aplican contra mexicanos, lo aplican contra latinos, lo aplican contra afroamericanos, y lo vimos, lo aplican contra blancos que salieron a protestar por el genocidio de Israel en Gaza. Entonces, todo esto, no, y la gente responde, o la gente se molesta, no, o el gobernador de California dice que está violando leyes, no, la culpa es de Claudia Sheinbaum. Y ellos, que nos inundan con sus armas en México, nunca son culpables de nada. Es una cuestión de la culpa la tiene siempre el otro, el otro. Y eso es muy claro en las posiciones de Donald Trump. No asume la responsabilidad del consumo de fentanilo en Estados Unidos, la culpa es de México, la culpa es de China, la culpa es de Canadá. No asume que su política migratoria altamente agresiva iba a tener antes o después consecuencias. No, la culpa es de la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, a diferencia de lo que dicen ellos, nosotros sí podemos decir que hay una alta responsabilidad de la inseguridad en México, del gobierno norteamericano, que no hace nada para detener las armas que envía a nuestro país. Finalizo con la siguiente pregunta, doctor. ¿Vale la pena, aunque la presidenta Sheinbaum, dadas las condiciones, estas agresiones directas a su investidura, mentirosas totalmente por parte de la Casa Blanca de Noem de Trump, esta consideración de que asista al G7 destinado en Canadá, donde potencialmente se buscaría una reunión con Trump? Mira, la política es negociación, Manuel. O sea, hay que tomar en cuenta que no es una cuestión personal de la doctora Claudia Sheinbaum. No es ni siquiera una cuestión de un partido político, Morena
o el Partido Republicano. No, es una cuestión que la doctora Claudia Sheinbaum representa al Estado mexicano, al Estado mexicano. Así como nos guste o no, Donald Trump representa al Estado norteamericano. Si la doctora asiste al G7 y platican, no sería nada raro. Este tipo de encuentros, de hecho, sirven para tratar muchas veces cuestiones bilaterales. El gran problema que tenemos, no nosotros, todo el mundo, el gran problema es la actitud cambiante de Donald Trump. Porque ese problema lo tiene Europa, lo tiene Asia, lo tiene América, lo tiene Oceanía, lo tiene África. Es decir, Donald Trump lo que nos ha mostrado es que no respeta leyes. Por ejemplo, él manda a la Guardia Nacional o a Marines a California sin la autorización del gobernador. Y luego invocan a leyes de 1800 y feria de hace 200 años, cuando ya el contexto ya cambió. Así es. Ajá, así es. Y dice Sergio Escalona, es que sí, mira, oye, Manuel, yo veo las mañaneras todos los días y pues me llegan muchos de los discursos de la presidenta. Y como dice Sergio Escalona, en ningún momento hemos visto a una Claudia Sheinbaum incendiaria. Sería contradictorio porque sería una invitación a la oposición interna a ser incendiaria. Ese es el problema que se tiene también con Donald Trump. Tenemos que pensar esto, Manuel, globalmente. Si solo lo pensamos Trump, Claudia Sheinbaum, estamos fallando en el análisis, porque eso no nos ayudaría a entender entonces por qué Trump y parte de su gobierno, ojo, parte de su gobierno se dirigen de manera despectiva a jefes de Estado de otros países. ¿Te acuerdas cómo traía Donald Trump a Justin Trudeau? O a Zelensky. Era un bullying a Zelensky, era un bullying cañón, Y cuando J.D. Vance va a Alemania, que aparte ahí yo creo que tuvo razón, que les dijo sus verdades, pero también ve la manera tan despectiva que hablan, por ejemplo, del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. O sea, simplemente sale un jefe de Estado, no les gusta lo que dice. Ahora, no estamos hablando de los clásicos adversarios de Estados Unidos que ellos han construido. Nicolás Maduro, o no estamos hablando aquí de Irán, ¿no? De los Rusia, China. Rusia, China. No, aquí estamos hablando de sus aliados canadienses, europeos. Entonces, es una manera burda. Yo, ¿sabes cómo que los veo? Un poco como borrachos de cantina, aparte del gobierno norteamericano. ¿Qué hace un borracho de cantina? Agrede, insulta. Ya cuando se le pasa la borrachera y anda en la cruda, va y te chilla. Doctor. Y no lo vuelvo a hacer. Yo así lo veo. No sea ofensivo, se va a ofender Felipe Calderón, licenciado, ingeniero que ve este programa de seguro, al igual que muchos más. Doctor, le agradezco muchísimo sus comentarios, sus palabras, que siempre son bien recibidas y atendidas aquí en Reporteros MX, y por su audiencia, le agradezco como siempre mucho, y le pido por favor que nos comparta sus redes, en dónde lo podemos seguir y en dónde colabora para seguir atento a sus comentarios. Gracias, doctor Valderas. Gracias a ti de la invitación y también al público de Sin Máscaras y de los Reporteros MX. Ángel Valderas en YouTube, en Facebook, en X. Los invito hoy a la cápsula de Canal 11 en el noticiero con Vianey Fernández y Jorge Armando Rocha. Hoy es martes de cápsula de 7 a 8 de la noche, donde hablo sobre la supuesta elección de Estado del 1 de junio y también un análisis de una entrevista que me hicieron el viernes pasado, pero que apenas está circulando porque se grabó en la 4 TV, que es un análisis más a profundidad del pasado proceso electoral. Y ya salió mi artículo ayer del Universal Querétaro, le ponen en Google Ángel Valderas, que son los números de la CENTE
y su fracaso del paro nacional. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídese mucho. Un abrazo, Manuel, que estés muy bien.